Aquí sabemos que al Banco A se le deben 200 millones de pesos, al Banco B se le deben 100 millones de pesos. Recordemos una cosa antes de seguir. Ese valor de la deuda de los 200 millones o de los 100 millones de pesos son al 31 de diciembre a las 12 de la noche antes del análisis que estamos haciendo. Como nosotros estamos utilizando esto para presupuestos, si fuéramos a presupuestar el año 2027, significa que este valor de la deuda es el saldo de la deuda al 31 de diciembre del 2026, el saldo de la deuda. Este no es el valor del crédito inicial, es lo que se debe a cada uno de los bancos en el día anterior al periodo que vamos a presupuestar. ¿Qué información nos falta? La tasa de interés. Entonces aquí vamos a ponerle títulos a esto, saldo de la deuda y la tasa. Vamos a hacer de cuenta que al Banco A se tiene una tasa del 20% anual y al Banco B se tiene una tasa del 18% anual. Nosotros debemos calcular un promedio ponderado. Un promedio ponderado para saber cuál es el costo total de la deuda. ¿Por qué esas tasas, por qué las debemos tener expresadas en años? Porque vamos a calcular el presupuesto para el año 2027, entonces es para un año completo. Vamos a ver cuál es la retribución que se espera de esos recursos que están invertidos ahí durante un año completo. Voy a quitar esto, el término anual, para que nos quede espacio para trabajar. Entonces ya tenemos el saldo de la deuda, 200 millones en el Banco A, una tasa del 20%, el Banco B 100 millones a una tasa del 18%. Vamos a calcular el promedio ponderado de esto. A ver, yo voy a correr esto un poquito y voy a calcular primero que todo el porcentaje que representa estas cifras, 200 y 100 millones respecto al total. El total de la deuda son 300 millones de pesos. Vamos a colocar acá porcentaje de participación de la deuda de cada uno de los bancos. Entonces lo hacemos lo mismo que hicimos ahorita cuando estamos calculando el porcentaje de deuda. Entonces es una división. 200 dividido 300 multiplicado por 100. Vamos a calcularlo acá en Excel. Entonces sería 200 millones dividido el total de la deuda que tiene la empresa, 300 multiplicado por 100 para expresarlo en términos porcentuales. Resulta que la empresa tiene una deuda con el Banco A que representa el 66,67% de los créditos que tiene la empresa. Para el Banco B sería lo mismo, vamos a hacerlo, pero simplemente es el complemento porque no son sino dos deudas. Entonces sería 100 millones, que es la deuda con el Banco B, dividido el total de la deuda multiplicado por 100 para expresarlo en términos porcentuales y nos da que la deuda con el Banco B representa el 33,33% del total de la deuda que tiene la empresa. Los dos deben sumar el 100%. Bueno, ya tenemos entonces el porcentaje de participación. Ahora involucremos la tasa de interés. Ahorita hemos dicho que teníamos una tasa del 20% en el Banco A y del 18% del Banco B. Vamos a calcular el promedio ponderado. Para eso entonces multiplicamos esta cifra por esta cifra y esta cifra por esta cifra y después sumamos acá. Vamos a ver cuánto sería. Entonces voy a hacerlo aquí en Excel para que nos hagamos más rápido. Entonces sería 200 millones por 66,67%. Perdón, nuevamente, debemos multiplicar los porcentajes 66,67%, que es el porcentaje de la deuda, multiplicado por el 20%, que es la tasa de interés que nos cobra este banco. Y en el otro caso sería el 33,33%, que es el porcentaje de deuda respecto al 18%. Lo multiplicamos por el 18%, que es la tasa de interés que cobra este otro banco. Vamos a expresarle en términos porcentuales. Formato de celda, le decimos porcentaje con dos decimales, entonces nos da eso. Y vamos a sumar. La suma de esos dos datos nos da 19,33%.
anual, porque pues ambas tasas están expresadas en términos anuales. Esta cifra que acabamos de calcular acá es el costo del promedio ponderado de la deuda. Eso es otro dato que estábamos buscando y es este. ¿Cuál es el costo de la deuda? El 19,33%. El costo del patrimonio. Nos quedaría faltando. El costo del patrimonio es la tasa que esperan, la tasa de rendimiento que esperan los dueños del capital, los que hicieron el aporte de capital. Hay una fórmula para calcular eso, pero no lo vamos a utilizar porque es relativamente compleja, sino que vamos a asumir una cosa, vamos a asumir que es una empresa sencilla, mediana o pequeña, en donde no tenemos acceso a esa información que pide la fórmula del CAPM, del modelo de valoración de activos de capital que utiliza para empresas pues, de las cuales se puede obtener información en el mercado y en el medio en general. Vamos a hacer de cuenta que es una empresa pequeña o mediana y no tenemos acceso a esa información. Entonces vamos a asumir una cosa. Vamos a asumir que los dueños de capital esperan una retribución superior a la que se les está brindando a los acreedores. Vamos a hacer de cuenta que los inversionistas, los dueños de la empresa, están esperando 3 puntos porcentuales adicionales a lo que se le paga a los acreedores, es decir, 3 puntos adicionales al 19,33%. Entonces vamos a sacar los datos acá aparte para que lo tengamos claro. Entonces vamos a colocar cada uno de los datos aquí abajito para completar esa fórmula. Entonces, porcentaje de la deuda. Aquí nos había dado anteriormente que el porcentaje de la deuda es 37,5%. Porcentaje del patrimonio. Nos había dado anteriormente que el porcentaje del patrimonio es el 62,5%. Tasa de impuestos, 35% para el país. Pues en cada país habrá que revisar cuál es la tasa de impuestos que corresponde. El costo de la deuda, porcentaje de costo de la deuda. Aquí nos había dado que era el 19,33%. 19,33%. Y habíamos determinado, pues hay que preguntarles a los socios cuál es la expectativa que ellos tienen, pero es necesario considerar también el riesgo que están asumiendo, la actividad de la empresa, a qué se dedica, al sector al que pertenece y demás. Pero en este caso asumimos que el porcentaje del costo del patrimonio es 3 puntos adicionales a lo que se le paga a los acreedores, es decir, 19,33% más 3 sería 22,33%. Aquí ya tenemos entonces toda la información para calcular el WACC con la fórmula que vimos ahorita. Vamos a recordarla acá nuevamente para que nos quede un poquito más ordenado. Y entonces WACC es igual a porcentaje de participación de la deuda más porcentaje del costo de la deuda multiplicado por 1 menos T más porcentaje de participación del patrimonio multiplicado por el porcentaje del costo del patrimonio. Todo esto dividido sobre 1 menos T. Vamos a reemplazar entonces con la información que tenemos ahí para hallar el costo del capital promedio ponderado. Entonces, WACC es igual. Porcentaje de la deuda, 37,5%. 37,5%. Por el costo de la deuda, 19,33%. Multiplicado por 1 menos T, 1 menos 35%, que es la tasa de impuestos para el país, el impuesto de renta, más porcentaje del patrimonio, porcentaje de patrimonio 62,5%, por el costo del patrimonio 22,33%, cerramos paréntesis para hacer la división, todo eso dividido entre 1 menos 35%. Bueno, vamos a ver cuál es el costo de capital promedio ponderado resolviendo esta operación. Vamos a hacerla aquí en Excel ya que tenemos acceso a él. Entonces sería 37,5% por 19,33% por
1 menos 35%, cierro paréntesis y todo eso, sí, perdón, solo un paréntesis, más 62,5%, que es el costo del patrimonio, perdón, la participación del patrimonio por el costo del patrimonio, 22,33%. Cierro un paréntesis acá y lo abro desde el inicio para que todo esto me quede como numerador y dividirlo entre 1, abro paréntesis, me faltó, sí, ahí está, 1 menos 35%. Cierro paréntesis y le doy Enter. Y resulta que lo que me está dando es que el costo de capital promedio ponderado, costo del capital promedio ponderado es el 28,72% anual.